¿Qué tal? Buenos días. Soy María Concepción y esta mañana continuamos con la preparación a nuestra consagración a Jesús por María. Para ello vamos a ponernos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E invocamos: ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Pues bien, hermanos, este pasado viernes terminamos el tercer bloque, que fue el conocimiento de María. Y veíamos que para amarla profundamente había que conocerla. Y teníamos que conocerla porque María es el medio importantísimo para llegar al conocimiento de Jesucristo, que es el bloque que estamos llevando esta semana. Y el día de ayer vimos con nuestra hermana Mari el tema Jesucristo es nuestro fin último. Pues esta mañana yo voy a compartir con ustedes el tema y el Verbo se hizo carne. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 258, dice que toda acción de Dios es obra de las tres divinas personas. Lo mismo sucede con el misterio de la encarnación, es decir, con el hecho de que el Verbo se haya hecho hombre. San Luis de Montfort, en su tratado, describe la encarnación imaginándose una reunión entre la Santísima Trinidad, el Padre, el Verbo, que es la sabiduría eterna, y el Espíritu Santo. Después del pecado de nuestros primeros padres, y eso para decidir la restauración del hombre. Y continúa diciendo San Luis: me parece oír a la sabiduría dirigirse al Padre y decirle que reconoce que el hombre debe ser castigado por el pecado, por el pecado que había hecho, pero que él considera que es preciso compadecerse de él, porque su pecado más bien obedece a debilidad e ignorancia que a malicia. Y que además es una gran lástima que una obra tan perfecta sea y tan bien lograda permanezca siempre esclavizada al enemigo. Por otro lado, viendo la sabiduría eterna, que nadie en el universo era capaz de expiar el pecado del hombre, satisfacer la justicia y aplacar la ira divina, y además queriendo salvar al desventurado a quien amaba por naturaleza, encuentra un medio admirable: amor incomprensible hasta el extremo. Entonces la sabiduría eterna se ofrece ella misma en holocausto al Padre para satisfacer su justicia y aplacar su cólera, liberándonos a nosotros de la esclavitud del demonio y mereciéndonos una eternidad feliz. Y así fue como, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su único Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que nos hallábamos bajo la ley y para que nosotros recibiéramos la filiación adoptiva. Ahora vamos a ver para qué se encarnó el Verbo. El Verbo se encarnó para reconciliarnos con Dios. A quien no cometió pecado, Dios por nosotros lo hizo reo de pecado, para que gracias a Él nosotros nos transformáramos en salvación de Dios. Se encarnó también el Verbo
para que nosotros conociéramos así el amor de Dios. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su único Hijo para que por medio de Él tuviéramos vida. Porque dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino para que tenga vida eterna. También el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. En el Tratado de la Imitación de Cristo dice lo siguiente: quien me sigue no anda en tinieblas, dice el Señor. Estas palabras son de Cristo, con las cuales nos exhorta que imitemos su vida y costumbres, si queremos verdaderamente ser alumbrados y libres de toda la ceguedad del corazón. Sea pues nuestro estudio, dice, pensar en la vida de Jesucristo. La doctrina de Cristo excede a la de todos los santos, y el que tuviese espíritu hallará en ella maná escondido. ¿Qué mejor ejemplo podemos tener nosotros para seguir que seguir a Jesucristo, seguir todas sus costumbres, todo lo que Él hacía? Veamos para qué más se encarnó. Se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Su poder divino nos ha dado lo que necesitamos para la vida y para la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por ella nos ha concedido lo más grande que alguien nos puede ofrecer. Nosotros llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptores del mundo. Por Jesucristo, nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Queridos hermanos, la fe en la encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Por eso nosotros en el credo niceo-constantinopolitano respondemos confesando: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa encarnación? Veamos. Una de ellas, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, aunque es una sola persona divina. También Jesucristo tiene dos voluntades: la voluntad humana de Cristo, que sigue a la voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, estando subordinada esta voluntad a la voluntad omnipotente. También Jesucristo es el Mesías. Cristo es el Mesías. Cristo es el ungido. En Israel eran ungidos en el nombre de Dios todas las personas que eran elegidas por Él para una misión, como eran los reyes, como eran los sacerdotes y como eran también los profetas. Nosotros también, cuando nos bautizamos, nosotros también somos ungidos. Por eso nosotros nos llamamos cristianos, ¿verdad? Pero si nosotros vemos también en el pasaje en la Escritura, cuando Jesús es bautizado en el Jordán por Juan, ahí el Padre también confirma la misión de su Hijo. Les voy a leer, dice: una vez bautizado Jesús, salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía:
este es mi Hijo el amado, en él me complazco. El Padre estaba confirmando esa misión que le había dado a su Hijo. ¿Cuáles son otras de las consecuencias de la encarnación? Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo único de Dios en cuanto que es de la misma naturaleza divina que el Padre. Si yo, como humana, tengo un hijo, mi hijo, su naturaleza es humana. Entonces, Jesucristo, por ser Hijo del Padre, su naturaleza es divina. Y nosotros pasamos a ser hijos adoptivos de Dios. Jesucristo también es el Señor, el Kyrios, que significa Señor. Así se le llama en la Escritura, así se le conoce en el Antiguo Testamento. Y en varias partes de ahí dice que de la Escritura dice que Jesucristo es el Señor. Y muchos de nosotros también decimos, Jesús es mi Señor. Pero recordemos también, queridos hermanos, lo que nos dice nuestro Señor en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad del Padre que está en los cielos. El misterio de la encarnación se realiza en la Anunciación, en aquel momento en que el ángel Gabriel visita a nuestra Madre María Santísima. Vamos a escuchar este hermoso pasaje de la Escritura que está en Lucas 1, 26, 38. El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírlo ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu parienta Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya de 6 meses, pues nada es imposible para Dios. Respondió María: Yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos aquí que María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Dios respeta la libertad de Santa María, pues el Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento, el hágase, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, también otra mujer contribuyera a la vida. Por eso desde muy antiguo los padres de la Iglesia han considerado a María como la nueva Eva. Griñón de Montfort contempla los misterios a partir de la encarnación, que es la clave para entender nuestra consagración. Dice: la sabiduría encarnada pudo haberse entregado a los hombres directamente, pero prefirió comunicársele por medio de la Santísima Virgen. Quiso venir al mundo
como niño, como un niño pequeño, débil, necesitado de su madre, y someterse a ella a todo, no solo en los primeros años, sino hasta los 30 años. Todos los consagrados vamos a profesar esta singular devoción que se celebra el 25 de marzo por el gran misterio de la encarnación del Verbo, puesto que esto ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer primero para honrar e imitar esa dependencia extraordinaria del Hijo que quiso tener respecto a María, para gloria del Padre y salvación de nosotros. Esa dependencia de Jesucristo que se manifiesta en hacerse prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María, donde depende de ella en todo y para todo. Y en segundo, para agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó a María por haberle escogido por su dignísima madre. Estos, hermanos, son los dos fines principales de la esclavitud a Jesús en María. Por ello es mejor decir la esclavitud de Jesús en María, de ese Jesús que reside y que reina en María. Y con esta hermosa oración que muchos grandes almas han recitado, vamos a pedirle al Señor que venga a cada uno de nosotros. Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tu poder, con la perfección de tus caminos, con la comunión de tus misterios. Domina en nosotros sobre todo poder enemigo con tu Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén. Y así, queridos hermanos, aquí terminamos con nuestro tema de hoy. De tarea quiero pedirles a ustedes que ustedes hagan alguna visita, se comuniquen con algún pariente, familiar cercano que tengan y que ustedes saben que en estos tiempos tienen necesidades. Si tú no puedes visitarlo personalmente, llámale y hazle llegar esa ayuda que él necesita. Y también les invitamos a que sigan rezando el Santo Rosario y todas las oraciones que corresponden a este bloque. Muchas gracias, hermanos. Todo por Jesús y nada sin María.